Continuamos. Principalmente después del fallido fracaso electoral del 16 de febrero, se ha estado hablando mucho de que la crisis económica, la situación postelectoral está incidiendo y va a incidir con fuerza en la economía dominicana. Incluso hay economistas que dicen que ya se están sintiendo los efectos, haciendo una ponderación del mes de enero, reducción de turistas, la prima del dólar se desliza un poco hacia arriba, pero vamos a ver realmente qué repercusiones en la economía dominicana puede tener lo que convenimos en llamar crisis postelectoral. Para ello tenemos con nosotros a Alexis Martínez, él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Alexis. Gracias y contento de estar aquí en CDN y con este programa tan visto y tan seguido por todo el país. Bueno, ya yo te hice la primera pregunta en la introducción. Sí, sí. Fíjate qué interesante, siempre los temas políticos, cuando se dan procesos de esta índole que estamos viviendo, que aunque no es muy frecuente en nuestro país, nosotros lo habíamos gozado. Ahorita Maquini hablaba de la paz social. Nosotros siempre en los últimos años uno de los elementos que ha caracterizado la vida nacional ha sido que se ha construido una paz social, y gran parte de esa paz social ha sido construida con elementos importantes desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, que son hacia donde más dirigió el Estado dominicano, el gobierno, en sus diferentes aristas, por así decirlo, instituciones, construir la paz social basado mucho en lo que se llama estabilidad de precios, tratando de lograr el crecimiento económico, tratando de que los índices de desempleo, que aunque son muy importantes, muy altos, no se les desplomen. Por ahí se construyeron, pero ahora han surgido unos elementos que producto de estos procesos que te dice que la paz social no solamente se construye con indicadores macroeconómicos, también se construye con indicadores que no se ven, que impactan en la economía, pero también hay otros, aparte de esos que no se ven, como deseos que tiene la ciudadanía de sentirse participante en unos procesos, deseos que tiene la ciudadanía de sentir que sus potencialidades y sus, por así decirlo, y sus expectativas se le cumplan, y cuando la gente ve que eso de alguna manera le puede afectar, eso también puede impactar en la paz social, y la paz social obviamente es un elemento que influye mucho en la perspectiva de crecimiento de la economía de un país. Robert Kennedy, sí, aquel senador asesinado en el 68, tiene una frase maravillosa, dice que el Producto Interno Bruto es una cosa, para no decir vaina, que mide todo, menos lo que es fundamental para ser feliz. Sí, así es mismo. un poco precisamente en esa misma línea. Sí, no solamente Robert Kennedy, hay muchos autores, muchos economistas que citan que el Producto Interno Bruto es un elemento importante para llenar las expectativas de una población, pero no solamente es decisivo. Hay temas que por ejemplo, no los recoge el Producto Interno Bruto, como el tema de la calidad de vida en sí de las personas. Precisamente, ¿cómo está la República Dominicana en esa otra medida? Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es muchísimo más completo, por eso que acabas de decir, que el Producto Interno Bruto, porque tú puedes operar bien y se te mueran los pacientes. Sí, cuadrate bien y ponchate. Sí. Hablemos la diferencia entre una sociedad exitosa porque crece mucho y su índice de desarrollo humano, por favor. Fíjese, nosotros, el índice de desarrollo humano, los organismos internacionales, básicamente, cuando las Naciones Unidas, las Naciones Unidas y cualquier organismo da un reporte, lo que buscan es ver cómo el país ha avanzado en indicadores importantes como el tema de la escolaridad, el tema del ingreso per cápita y el tema obviamente que de la esperanza de vida. Son elementos que te dicen básicamente cómo Estado. Nosotros en términos de la esperanza de vida hemos subido un poquito, pero estamos muy lejos de países como países europeos que han logrado avanzar mucho la expectativa de vida. El tema de la escolaridad, sabemos que todavía con el tema del 4% no hemos avanzado dentro de los niveles que nosotros esperábamos, a pesar de que la economía crece. Hay un problema de calidad, de cobertura, no lo hemos comido en cobertura, pero es un problema de calidad. No solamente de calidad, todavía de cobertura también tenemos problemas. Hay
temas que todavía tenemos que resolver en el tema de la cobertura. Pero la calidad sí es el elemento fundamental. Nosotros tenemos que seguir trabajando en eso como país. El crecimiento económico, para tratar de llenarte la expectativa, es un elemento importante y nosotros como estudiosos de las ciencias sociales, económicas, siempre vamos a valorar como positivo que un país ofrezca un crecimiento económico como el nuestro. Eso es sine qua non, dicen ustedes. ¿Perdón? Eso es sine qua non, dicen sí, ustedes. Eso lo vamos a ver siempre importante, pero no lo vamos a ver como único elemento para generar calidad de vida en la ciudadanía. Por eso nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales siempre estamos haciendo investigaciones, estudios que puedan contribuir a, de alguna manera, orientar al Estado Dominicano en cuáles elementos se necesitan trabajar. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que aunque nuestro país crece, Pablo y Nelson, nosotros necesitamos seriamente mejorar el tema de la seguridad social. Tú no haces nada con el ingreso, que ahorita tú hablabas de desarrollo económico, el ingreso per cápita, el ingreso directo de la población. Nosotros crecemos a un ritmo extremadamente alto como economía, sin embargo, los ingresos per cápita, el ingreso directo de la población, todavía no es el de una economía que crece a ese ritmo. Mete ahí el tema de la distribución, por favor. Mete ahí por ahí, te meto la cuña de la distribución de la riqueza, porque la riqueza la creamos, la sociedad crea la riqueza. Ese es un problema vital en la economía dominicana, el tema de la distribución de la riqueza por varios elementos. Se hacen falta políticas más efectivas que tiendan a reducir esas brechas que se ven abismales muchas veces, pero también se hace falta trabajar muchos elementos que tienen que ver con el mercado laboral dominicano, que te genera empleo de muy bajos ingresos, donde tú ves que un 80% de la población, por ejemplo, tiene ingresos por debajo de 20,000 pesos de la población informal, y donde hay mucha población informal. Todo eso te genera, obviamente, inequidades y te genera una serie de elementos que, aunque la economía crece, aunque tenemos estabilidad de precios, aunque tenemos un dólar que se desliza o se ha venido deslizando a una tasa moderada, exceptuando los últimos semanas o un par de meses, que sí ha tenido un poquito de deslizamiento por encima de la media en los últimos años, pero a pesar de eso, estamos viendo que esos son tareas pendientes que el país necesita resolver. Ayer estaba hablando precisamente el ministro de Hacienda que la seguridad social ya es tiempo para comenzar a medirla. Nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales estamos estudiando propuestas y próximamente también vamos a presentar propuestas y opciones de evaluaciones del sistema de seguridad social de la República Dominicana. Porque nosotros necesitamos también pensar en que no solamente debemos construir políticas públicas, Pablo, para resolver el inmediatismo. Tenemos que construir políticas públicas para que a mediano y largo plazo brindemos calidad de vida a la población dominicana. Alexis, ayer la cúpula empresarial, el CONET, estuvo en la Junta Central Electoral y a su salida su presidente dijo que la actual situación tiene potencial suficiente para dañar la economía. Algunos economistas están viendo ya algunos efectos. ¿Tú adviertes los efectos de la actual crisis en algunas variables de la economía? ¿Y qué potencial tú le asignas a esta crisis? Sí, mira, hay varios elementos importantes que la crisis puede traer inconvenientes. Un elemento importante es el tema del turismo. Tú sabes que el turismo que ya viene afectado, ahorita Pablo hablaba del tema del coronavirus, viene afectado ya por el tema de la situación que se dio con aquella campaña, vamos a decirla, una campaña despiadada contra la República Dominicana y sin fundamento que se hizo. Y entonces, si tú le sumas el ambiente como ha comenzado el año, eso puede frenar el potencial de volver a encauzarse el turismo en la República Dominicana. Eso es un elemento importante. También, también está el tema de que, y es una preocupación del empresariado, que nosotros nos solidarizamos, obviamente, en esa parte, en el sentido de que hay que tratar de, por todos los medios, de construir una paz social, volvemos al tema de la paz social, para lograr que el clima de inversión en la República Dominicana se mantenga por lo menos dentro de las medias que hemos tenido, 2.500, 3.000 millones de dólares al año, y no nos vaya a afectar ese clima de inversión. Entonces, sumado, volvemos y lo decimos, al tema del coronavirus, entonces pudiéramos tener problemas que puedan afectar el elemento principal, que quizá ahí está tu pregunta, que son las expectativas de crecimiento de la economía dominicana.
Nosotros, la gente, vuelvo y reitero, el crecimiento no es el único elemento, pero no debemos de soslayarlo, porque si la economía no crece al ritmo, un país con un déficit fiscal importantísimo como el que tenemos nosotros, podemos traer entonces situaciones de dificultades en la balanza de pago. Lo que pasa es que hay un reconocimiento a los gobiernos del PLD, lo que tiene que ver la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Y el crecimiento solamente se valora después que se pierde. Pero el gobierno debería insistir más en que es un sine qua non, que sin esto no. Sí. Es un término de ustedes, los economistas, sí. me lo enseñó a mí un amigo economista. Sine qua non. O sea, si esto no, o sea, que estemos creciendo bien es lo elemental para todo lo demás. En ese sentido, ¿cómo ha mejorado el país en los últimos, bueno, ahora que está en los gobiernos de Medina, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la desigualdad social? Estoy hablando de disminución de pobreza, sí. pobreza extrema. ¿Esos indicadores han mejorado? Sí. ¿Mucho, poco, demasiado? Mira, yo no quiero hablar por Alexis Martínez ni por las voces que se oyen de manera informal. Nosotros en la academia siempre hablamos por los informes. Si tú tomas los informes de los organismos internacionales, te vas a dar cuenta básicamente, y del mismo Banco Central y de instituciones del Estado, que hemos mejorado en materia de reducción de la pobreza, sobre todo de la... Eso no es una opinión, eso es un dato. Esos son datos que nosotros como académicos, si no presentamos otros datos que los rebatan, no podemos enfrentarlos. Ahora, somos críticos a ese dato. Vuelvo y repito, una economía que viene creciendo a este ritmo, creemos que los niveles de pobreza extrema deberían de ser menor. Creemos que los niveles de pobreza en sentido general debimos de haber avanzado más como país. Los indicadores, ¿cómo están? ¿Cómo estaba? ¿Cómo está? ¿Por dónde andamos actualmente? Nosotros debemos andar andando ahora mismo por la pobreza en sentido general cerca de un 24, 25, dependiendo de los organismos que lo miden. Se hablaba estábamos en 38, 40 en el 12. Sí, según los reportes de organismos internacionales. O sea, 16. Dependiendo aquí, porque son realidades. Hay organismos que te miden un 38, otro un 37, otro un 40. Y hemos bajado cerca de un 25, 26. Eso es un dato importante, pero volvemos y lo decimos, los países todos están avanzando en esa agenda, y un país que crece a este ritmo que está creciendo la República Dominicana, creemos que podemos haber avanzado más y que tenemos grandes desafíos para avanzar más en materia de reducción de pobreza, sobre todo el tema de la pobreza extrema y de lo que es la calidad de vida en sentido general. Yo no quiero dejar de pasar, Pablo, el tema de cómo el gasto de bolsillo impacta en esos sectores más vulnerables que nosotros todavía no hemos avanzado mucho. El gasto de bolsillo. De la salud, en materia de salud. Desarróllame eso. Sí. Fíjate, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que tú no te das cuenta hasta que no te enfermas. Ahí es cuando la familia siente de forma desgarradora el peso del gasto de bolsillo en la seguridad social. Y nosotros a veces vemos eso y lo vemos así, como tangencialmente. Y nosotros creemos que tenemos que trabajar fuerte, tenemos que hacer una propuesta fuerte para que esos sectores a quien se le ha reducido los niveles de pobreza, sepamos que con eso tampoco basta. Esto se trata de un como se dice en el pueblo, de un combo completo, donde tú tienes que ir atacando diferentes elementos, porque está bien, ya tengo algo por lo menos para subsistir, pero y lo demás, la gente quiere educación de calidad. Nosotros tenemos unos desafíos que son los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos 17 indicadores como país que trabajar. Sigamos en la educación, en la salud, porque era una cosa terrible que en el año 2004 aquí 38.000 personas en el sur tenían un seguro de salud vía SENASA. Sí. Y eso se ha revolucionado, aplausos. Sí. El 70 y qué sé yo cuánto % está cubierto con un seguro, aplausos. Sí, pero ahora entramos en el problema B que yo quiero que tú me expliques. O sea, ¿qué es tan grave en el sentido cuando el ciudadano va? Oye, me la estoy comiendo, tengo un carnet de SENASA que antes no tenía. Sí. Muy bien, tengo derecho a llegar aquí, que se me atienda. Coño, pero cuando llego me mandan unas pruebas, entonces que el seguro dice que es uno. Pablo, si es una enfermedad catastrófica, pobre de una familia dominicana, cuando le llega oye, no voy a hablar ni siquiera de una familia de bajos recursos, de una familia clase media baja, como decía el profesor Bosch en sus clasificaciones de la composición social dominicana, que todos nos leímos, o clase baja en sus diferentes estratos. Eso son tragedias familiares muchas veces que realmente afectan. Entonces, esos son temas que nosotros creemos
que al ritmo que ha venido creciendo nuestra economía, no vamos a hablar de los años de este gobierno actual, sino si tomamos los últimos 50 años, creemos que nosotros como país debimos de haber avanzado más. Esa es nuestra humilde opinión. Alexis, la maestra Emma Polanco, rectora de la UAS, celebró una rueda de prensa y se pronunció sobre el actual momento que vive el país y pidió salidas, soluciones, comprensión. Me gustó porque se me pareció a la UAS de otros tiempos, sí, que se involucraba, que intervenía en los problemas nacionales. Claro, lo hace desde una posición equidistante, imparcial, pero eso es función de la UAS y creo que hace muy bien la rectora en pronunciarse sobre estos problemas. Así mismo. Distintos sectores de la vida nacional están pidiendo un pacto, otros dicen que debe haber un acuerdo político porque son cosas distintas, pero a propósito del pacto que están pidiendo algunos sectores, incluidos los empresarios que ya los mencioné, la UAS o la Facultad de Economía en sentido particular simpatiza o favorece por un acuerdo pactado en la actual coyuntura. Dos cosas, si me lo permite, medio rápido. Primero, no quiero dejar de tocar ese tema con relación a la señora rectora. Ella, desde que asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue clara, precisa y concisa. Necesitamos una universidad pertinente y acompañando al país en el desarrollo de políticas públicas y todos los problemas sociales, que la UAS pueda acompañar y tender esa mano amiga. Y por eso usted ve que desde que ella entró a la rectoría y entró este equipo que la está acompañando, nosotros todos, la universidad bajo los lineamientos de ella ha cambiado su estrategia y el acompañamiento y la permanencia de la UAS es mucho mayor. Y el llamado que ella hace, también nos solidarizamos con ella, obviamente, porque busca lo que también nosotros siempre hemos planteado y ella lo reitera de manera clara. Hay que tratar de presentar opciones al país donde el país se haga cada vez más transparente, pero que también hayan pactos donde no sean decisiones unilaterales y donde hayan compromisos. Y nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ya algunos medios le habíamos declarado que esos pactos no solamente deben de ser para resolver estos problemas coyunturales. Fíjate, hoy la Embajada Americana sale en la prensa que plantea que hay preocupación en inversionistas norteamericanos porque quieren más transparencia en materia y mucho menos burocratización para facilitar inversiones en los sectores productivos. Lo dice un informe de la embajada del día de hoy. Y entonces hay que plantear qué vamos a hacer con esos elementos. ¿Qué vamos a hacer? Porque el país ha cambiado desde el domingo 16, la gente no se ha dado cuenta. El país ha cambiado porque los jóvenes de ahora parece que van a comenzar. Yo le decía bromeando a mis estudiantes, Pablo, parece que están retrocediendo, pero a los jóvenes de la época de muchos de nosotros, de la universidad, donde éramos más pendientes a la agenda nacional. Y qué bueno que así sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llenar esas expectativas que posiblemente está en crecimiento de jóvenes que van a estar más pendientes a las agendas de los actores que dirigen las políticas públicas de las instituciones y de todos nosotros? Yo soy un ejecutivo universitario. Es decir, nosotros todos tenemos que vernos en esa situación porque quizás no sea un problema coyuntural, sino también quizás sea un problema de país que se pueda arrastrar, y bueno que así sea, porque todos necesitamos veeduría y necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para llenar esa expectativa? Construir los acuerdos y los consensos que nosotros entendemos que son fundamentales para agregar, no solamente resolver estos inconvenientes que se están dando, sino también aprovechar y ver cómo construimos muchos mayores niveles de transparencia, cómo avanzamos más en problemas de justicia, cómo avanzamos más en problemas que son fundamentales para presentar un desarrollo nacional. Yo digo mucho que el problema es que el futuro fue ayer. Sí. El futuro fue ayer. Entonces aquí hay que ver de qué manera le llega el email que le enviaron a más de un sector que parece que no lo ha leído. A veces uno le envía un mensaje de WhatsApp. Nelson, fue que yo no lo vi. Coño, te lo envié a las 4 de la mañana. Sí, pero yo no entré a WhatsApp. Entonces aquí hay sectores que andan por ahí, que no entienden que el mundo cambió. El futuro fue ayer. Pero hay un tema que no, es imposible uno entrevistar a un economista, y más del nivel del jefe del decano de economía de la primada, que es el tema del endeudamiento. Sí. Unos dicen que el mundo se acaba mañana como a las 3:20 de la tarde, porque es un endeudamiento terrible, que esto ha sido terrible, pero entonces uno trae aquí el ministro de Economía, le tira a matar,
y el ministro de Economía le responde, Maquinini, vete al paso, porque resulta que nosotros cada vez que vamos a los mercados a buscar esos bonos de endeudamiento, tenemos las mejores tasas y en las mejores condiciones. Y el que presta no es loco, porque precisamente un país de inestabilidad, de poco futuro, yo te puedo prestar, pero a más, a una tasa más alta. Posiblemente a Manuel Estrella le preste ligeramente, un poco por debajo la tasa que al señor Rodríguez. Hablemos de endeudamiento, la lectura del Departamento de Economía. De la facultad, del decano. Mire, nosotros ya esa lectura la hemos dado y siempre hemos llamado la atención a que el gran handicap, además del tema de la desigualdad social que tiene nuestro país, es el tema de la deuda y del déficit fiscal y de la necesidad de una agenda país seria para que se reduzca ese déficit fiscal presupuestal y con esto se reduzcan los niveles de endeudamiento. Nosotros siempre llamamos la atención a la característica y la naturaleza de nuestra economía, en cuáles sectores reposa. Reposa en sectores importantes como el tema de las remesas, el tema del turismo, el tema de la inversión extranjera. No reposa en gran medida, exceptuando el tema de la minería, que ha estado aprovechando algunos elementos importantes con la subida que tiene el oro, pero no reposa en elementos tecnológicos nuestros, en una economía propia, de sectores que la impulsen, y entonces eso la hace más vulnerable el tema de la preocupación de la deuda. Y por eso, aunque siempre estamos, como dicen los niños, que ahí viene el lobo, y nunca llega, y hace años que estamos en eso, el lobo puede llegar en cualquier momento, porque los elementos exógenos, nosotros tuvimos la crisis el día pasado entre China y Estados Unidos, el caso de Irán, cualquiera de esos elementos te afecta duramente la economía dominicana y te genera que caigamos en un proceso de incapacidad de pago. Entonces, si caemos en un proceso de incapacidad de pago, por eso nosotros creemos que tenemos que sanear siempre nuestras finanzas y tratar siempre de trabajar una agenda donde la deuda, aunque actualmente no es que nos vamos a hundir, como tú mismo señalas, pero que hay que llamar la atención a que pudiéramos caer en una situación difícil ante cualquier coyuntura nacional. Mira, ahorita te veía hablando del tema del coronavirus. Vuelvo a tocarlo de nuevo. Porque nosotros como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, nosotros desde las áreas de la economía, como profesionales en las áreas sociales que somos, básicamente, nosotros sabemos que el impacto del coronavirus ahorita comienza a rastrear otros países, ya vimos el caso de Europa, y eso puede afectar el comercio exterior y puede afectar nuestras finanzas, nuestras arcas, y entonces eso puede generar problemas que puedan causar dificultades en el tema del pago del monto de la deuda, que sabe que nosotros estamos pagando cerca de 23, 24 pesos solamente de interés para el tema de la deuda, y anda cerca de rondando del 50% del Producto Interno Bruto, que es una cifra que ya comienza a preocupar. Pero todo va a depender de cómo marche la economía dominicana y los elementos exógenos. Siempre le damos mucho seguimiento a los elementos parte de la vulnerabilidad. La parte de la vulnerabilidad de nuestra economía, porque tú dices, Japón tiene una deuda altísima, pero sus condiciones internas son totalmente diferentes a la nuestra, y el mismo caso de Estados Unidos. Sí, Alexis, vamos a terminar, pero voy a hacerte más que una pregunta, una sugerencia, y es la necesidad de que la OEA siga interviniendo en los problemas nacionales. Dos cosas. Mencionaba yo al principio que el precio del barril del petróleo amaneció hoy por debajo de 50, 49, 76. Lo que es un gran colchón para la economía que tiene presupuestado el petróleo a 59 y tanto, casi a 60. Son $10 menos. Entonces, no recuerdo que ustedes se hayan pronunciado cuando se debatió, se discutió lo del presupuesto. Entonces, siempre es importante. Y lo otro, mencionaste el oro, por encima de $1.600 la onza. Eso implica grandes beneficios para el país. Entonces, ¿a dónde voy? Yo estuve revisando ayer el contrato viejo y lo confronté con el nuevo, con la Barrigold. En septiembre del 13, recuérdense que Danilo dijo que el oro es nuestro, y aquel era una estafa, pero una estafa total. Al punto de que los primeros beneficios se iban a entregar 4 años después, era del 12, se entregarían el 16. Hay que ver quién firmó ese contrato.
Y el nuevo dice que hay que dar inmediatamente los beneficios, por eso la Barri se canteó con 300 millones. Y además pasó la participación en los beneficios del Estado del 37 a 51%. ¿A dónde voy? Yo no recuerdo que entidades, instituciones como la UAS en este caso, se pronunciaran cuando se discuten esos grandes temas nacionales. Sí. El presupuesto y contratos leoninos, como ese de la Barrigol, el anterior, este no, este sí. Es muy beneficioso y le está dejando dinero en buena proporción al Estado inmediato, no y que a posteriori. Entonces, la exhortación es, y no sé si ustedes se pronunciaron, de una mayor intervención de ustedes en los problemas del país, esa visión del país. Precisamente, mira, nosotros hay que ser autocríticos. En los últimos años esa era la norma en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero si tú te chequeas, Nelson, en los últimos años y tanto que tenemos en la gestión universitaria, producto precisamente de los lineamientos de la misma rectora que te hablaba ahorita, el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales ha estado mucho más pendiente de la agenda nacional. Nosotros tenemos un instituto de investigaciones socioeconómicas que ha presentado ya 2 o 3 informes importantes en el último año, y tenemos también el caso nuestro y el caso del vicedecano de la facultad, que siempre hemos estado pendientes de esos temas de agenda nacional. Inclusive nosotros a veces el tiempo no nos da, porque sabemos que la sociedad estaba demandando eso de la universidad, una universidad más participativa. Es la universidad del Estado, es la que se supone que debe tener un acompañamiento en el diseño en las políticas públicas, y creemos que, como tú dices, necesitamos todavía vigorizar más esa parte, y puede tener la seguridad que vamos a estar más pendientes a esos así temas. Como los jóvenes cogieron la plaza, cojan ustedes la agenda nacional. Nosotros de verdad estamos haciendo muchos aspectos importante. Recuerda que es 1 año y 4 meses, pero hemos cambiado mucho la cara de la universidad. Nosotros lo vemos a diario y la demanda de los medios de comunicación siempre está encima de nosotros, porque le hemos tratado de brindar una opinión crítica, una opinión plural, respetuosa, pero sobre todo constructivista, no para acabar con gobierno, ni con empresarios, ni con sectores, al contrario, para ayudar al desarrollo nacional, porque eso es lo importante de la Universidad del Estado, que no nos mueven intereses. Podemos haber personas de todos los partidos políticos, si las hubiesen, y otros independientes, pero siempre va a salir la opinión de la academia, que eso es lo más importante. Es importante porque los guasdianos tienen que entender que esa es la Universidad del Estado. No es un centro político opositor, aunque haya opositores. Sí. Ese vínculo, sí. Porque uno lamenta, y eso lo repito porque se lo dije a la rectora cuando comenzó, que en este país, en los 70 y en los 80, era imposible hacer ningún fórum de debate de los problemas nacionales fuera de la primada de América. Sí. Estamos retomando eso, Pablo. De repente pasaron 30 años y aquí incluso el gobierno ha hecho grandes encuentros. Por ejemplo, ahora hay un gran acuerdo nacional. Si se va a celebrar en una universidad, adiós. Tendría que ser en la UAS, pues posiblemente le roben ese caramelito. Así que queda ahí el mensaje. Sí, ciertamente es correcto lo que tú dices, y puedes tener la seguridad de que nosotros vamos a estar ganando el espacio que la UAS había perdido. Claro. Y puede estar seguro, y los invito a todos, se mide ahora a nivel de las redes sociales, que lo busquen, cómo la UAS ha estado involucrándose en propuestas interesantes, inclusive con instituciones del Estado, a pesar de que somos críticos en esos propios procesos. Señor decano, cacaren lo bueno, que para cacarear lo malo estamos nosotros, porque las buenas noticias son las malas. Así que buena suerte. Gracias. Alexis sin S es el señor decano de la Facultad de Economía y nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Nelson. Continuamos.